Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a este espacio que ha organizado la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander. Damos la bienvenida a todos nuestros asistentes, anhelando que esta sesión del día de hoy sea del total agrado de cada uno de ustedes. En la tarde de hoy tendremos la presencia del profesor Marco Aurelio Arango, quien nació en Medellín en el año de 1947 y vivió parte de su adolescencia en Manizales, de donde se considera oriundo. Realizó estudios de agronomía en la Universidad Nacional de Palmira y formó posteriormente en Cali, o hizo parte de los grupos de estudio que en su momento dirigía Estanislao Zuleta. Ha sido un autor que hasta el momento ha publicado una variedad de libros sobre los cuales estaremos hablando en esta sesión de hoy. Entonces, considero que podemos dar la bienvenida a cada uno de ustedes y en particular a los estudiantes de la asignatura Taller de Lenguaje de la Escuela de Derecho y Ciencia Política. Con nosotros en esta tarde nos acompaña también el profesor Javier Alejandro Acevedo, director de Escuela de Derecho y Ciencia Política, a quien en estos momentos doy la palabra. Buenas tardes, profe Javier. Sí, muy buenas tardes, Manuel, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora por el Face en este importante conversatorio con el profesor Marco Aurelio Arango Pérez. Profesor, bienvenido a la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander. Créame que es muy grato este tipo de espacios, sobre todo porque aprovechando de la experiencia que usted tiene y sobre todo de esa sapiencia que solamente dan los años, eh, viene a compartir con nuestros jóvenes. Tenemos aquí a los jóvenes conectados, sobre todo de los primeros semestres, que están ávidos de conocimiento y por supuesto eh, también a aquellos egresados y a todos los que están interesados en la obra de Estanislao Zuleta. Pero yo pienso que más que de la obra de Estanislao Zuleta, lo importante de este conversatorio es aprovechar toda esa experiencia suya por la vida para que nos dé esa inyección humanista que tanto nos hace falta, sobre todo en estos momentos tan áridos, en estos momentos en que dependemos de una pantalla, de un computador o de una tablet, y máxime cuando cada vez nos sentimos más aislados, cada vez el contacto humano es más esquivo, hace falta palabras, hace falta volver a eso que nos, nos, nos caracteriza como seres humanos. Y bueno, ya lo decía Manuel, el profesor Marco Aurelio tuvo y yo creo que fue la razón de ser de invitarlo acá, es para que hablemos de la obra de Estanislao Zuleta. Y yo pensaba precisamente ahora que definitivamente a uno en la vida lo califican es o por sus amigos o por sus enemigos, ¿no? Pero pienso que el profe Marco Aurelio tuvo la fortuna de ser calificado por sus amigos y especialmente por esa amistad que mantuvo con el maestro Estanislao Zuleta. Profesor Marco Aurelio, bienvenido. Las puertas de la universidad, de la escuela, siempre abiertas y disfrutemos que tanta falta nos hace un oasis de humanismo, de literatura, de buena conversación en medio de estas actividades académicas. Bienvenido, profesor Marco Aurelio. Y aprovecho también para darle las gracias a Santiago por su colaboración, a Santiago Ballesteros, quien siempre ha estado muy atento, y a Farley por todo el apoyo que nos ha brindado para que se haga posible este evento. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, profesor Javier Alejandro, le agradezco mucho sus palabras. Le agradezco también a Manuel la invitación y a la universidad, por la UIS, por colaborarnos pues con este trabajo, con esta entrevista, con esta conversación. Eh, Quiero empezar, como le dije ahora, con algunas palabras sobre quién soy, para que más o menos se formen alguna idea. ¿Está bien que empiece así? Claro, por supuesto. Sí, perfecto, profe. Bueno, mi nombre es Marco Aurelio Arango. Yo, como lo digo coloquialmente, soy nacido en Medellín,
criado en Manizales y trabajado en el Valle. Estudié agronomía en la Universidad Nacional de los primeros 7 semestres en Medellín y los últimos 3 en Palmira. Antes de dedicarme a la escritura, no sé si me estarán escuchando. Por supuesto que sí. Bueno. Antes de dedicarme a la escritura, estuve trabajando en muy diversas actividades, sin amañarme en ninguna. Les digo esto, les digo que esto es bueno para recordarlo, pero no para vivirlo. Cuando vive uno en medio de esa incertidumbre, se le amarga un poco la existencia, diría yo. Era tanta la incertidumbre, tanta la falta de apego al trabajo, que cuando acababa de tomar un trabajo, con 8 días de que hubiera pasado en el trabajo, ya estaba viendo a ver cómo hacía hojas de vida para presentarme a otro. Nunca me pude acostumbrar bien. Yo he entendido esto que me pasó como un intento de buscar un acomodo en la vida. Hubiera podido buscar un oficio como profesor, pero no tenía muchas dificultades para hablar en público. Entonces, eso me hizo descartar ese oficio, que yo creo que es el que más, de alguna manera, nos puede ayudar o acompañar en el oficio de escribir. Yo, pues, como les digo, no lo pude hacer. Claro que durante este tiempo, desde que salí de los grupos de estudio de Estanislao, estuve leyendo mucho, estuve intentando escribir algunas cosas, escribí unas cosas que yo considero buenas, pero solamente ya cuando cumplí los 60 años, ya sí dije, ¿es ahora o es nunca? Bueno, quiero recordar algunas cosas de la amistad que tuve con Estanislao y a continuación hablar algo de los libros que he escrito. Cuando yo estudiaba en Medellín agronomía, en la nacional, el ambiente era impresionantemente activo, pues los estudiantes estábamos leyendo, discutiendo, tirando piedra, estaba haciendo de todo, menos estudiar. A la universidad invitaban con mucha frecuencia a gente de izquierda muy importante. Yo recuerdo haber visto, bueno, Álvaro Tirado era profesor de la facultad no, en la misma universidad. Invitaron a Salomón Kalmanovich y finalmente invitaron a Stanislao. Yo quedé, ¿cómo decir? Fascinado con la presencia del tipo. Poco tiempo después entré a unos grupos de estudio donde se estudiaba el capital. Ese grupo era dividido por 2 arquitectas de ahí de la misma universidad. Con el pasar de los días me novié con una de las que manejaba el grupo de nosotros. Y tuve oportunidad de conocer a Stanislao en la casa de él. En ese tiempo bebía con mucha frecuencia. Recuerdo, y lo he contado en el libro que tengo por ahí, que ese día que yo fui a conocer a Stanislao en la casa de él y a Yolanda y a sus hijos. Había ocurrido alguna cosa muy molesta en la casa.
Stanislao está bastante tomado y estaba leyendo el libro de Nietzsche que llama Así hablaba Zaratustra. Estaba leyendo la canción de los 7 sellos. Recuerdo que leía pues un trozo del libro y cuando llega como a un estribillo que se repite, que dice pues yo te amo humanidad, él ya dejaba el libro a un lado y decía yo pues yo te amo humanidad y nos decía a todos, a mí eso me impresionó, me gustó. Con el tiempo, como yo ya había pues digamos ascendido de calidad, porque la novia mía pues hacía parte de otros grupos. Entonces ya empezamos a estudiar con Estanislao distintas cosas. Recuerdo que leíamos a Alan Poe. Recuerdo que leímos un cuento muy famoso de Alan Poe que llama El escarabajo de oro. No sé si lo habrán leído. Se lo recomiendo. Después leímos también de Poe y también comentado por Estanislao Un descenso dentro del maelstrom. No sé si lo habrán leído, también se lo recomiendo, una cosa maravillosa. Leímos también a un lingüista que llama Roman Jakobson, también con mucho detalle. En fin, leímos muchas cosas, pero nosotros, como decía después el mismo Stanislao, nosotros estábamos en una posición muy pasiva, únicamente escuchando. Nosotros a duras penas hacíamos preguntas y eso que nos daba temor porque Stanislao, si se le preguntaba una cosa muy tonta, pues lo regañaba a uno. Y dice, no, eso no tiene sentido la pregunta, en fin. Entonces, la posición de nosotros era muy pasiva y duró así durante mucho tiempo. Bueno, el caso es que cualquier día a Stanislao le ofrecieron una posibilidad, él era profesor de la Universidad de Antioquia, le ofrecieron una posibilidad mejor en Cali, porque un conocido de él, Óscar Espinosa, había fundado el Centro Psicoanalítico en Cali. Esto fue, yo creo que a mediados del 74, o no, a comienzos de 1974. Yo me quedé en Medellín con mi mujer, ya teníamos una hija, hasta que cualquier día nos decidimos irnos a vivir a Cali, porque Stanislao nos dijo que había conformado un grupo muy bueno, un grupo de gente muy entusiasta, había obreros, había estudiantes, había profesores, en fin, y que además se iba a fundar un periódico. Yo ni siquiera había terminado la carrera, pues ya había hecho los 7 semestres en Medellín. 7, hablando en términos de semestres, porque en términos de tiempo, esos 7 fueron por lo menos 14, porque nosotros hubo tiempos en que la universidad estaba cerrada medio año. Bueno, entonces decidí pedir el traslado para Palmira y nos fuimos a vivir a la casa de Stanislao. Una cosa que por un lado fue muy saludable y por otro lado muy inconveniente. Me explico. Stanislao cogía unas veces, entraba en depresión, el tipo era muy depresivo. Entraba en depresión y se empezaba a beber de una manera bastante exagerada, diría yo. Sobre todo que era un tipo que, como era tan grande, tan grueso, tan fornido, aguantaba mucho trago. Y en esos días ni dormía, ni comía. Entonces, y yo me puse a acompañarlo en ese tema. Como les digo, muy conveniente por un lado y muy inconveniente por otro. El matrimonio mío después de esa temporada ya pues quedó maltrecho. Bueno,
Sin embargo, estábamos muy contentos, yo por lo menos estaba muy contento. Habíamos empezado a sacar el periódico, Stanislao estaba dictando sus conferencias allá en el centro psicoanalítico. Recuerdo que dictó un curso muy extenso sobre la muerte de Iván Ilich. Aquí les digo unas palabras de Stanislao, que decía que el que no haya leído a Iván Ilich es mejor que no salga a la calle. Bueno, la muerte de Iván Ilich, muy cortada, de eso hay un libro que salió en esos días, que se llama El matrimonio. No, se me escapa en este momento. Matrimonio, la propiedad y la muerte. Ese es el título, sí. Ese salió en esos mismos días, lo sacó un amigo, lo sacó por su propia cuenta. Muy feo, muy mal editado, muy desorganizado, pero bueno, salió. Después dictó La Montaña Mágica, un curso muy extenso también sobre la montaña mágica. Entre otras cosas, en la casa de él estaban los cassettes. Pues en esos tiempos eran cassettes. Y él y Yolanda me dijeron que si mi mujer y yo queríamos transcribir esas conferencias, a él le daba una pereza horrible coger los temas de él y ponerse a corregirlos. A Yolanda creo que también le daba pereza, o quién sabe qué resistencia tendrían. El caso es que yo les dije inmediatamente que sí, y nos pusimos en esa tarea, una tarea de varios meses. Muchas veces le pregunté a Stanislao, hombre, en este párrafo, ¿qué ponemos, qué quitamos, qué cambiamos? Y se enredaba y no me decía nada. Finalmente, pues entonces yo tomé la iniciativa de sacarlo. Por esos días funcionaba como un fondo que llamaba Colcultura. En Colcultura le ofrecieron que le publicaran el libro. Stanislao, pues por supuesto que dijo que sí. Y yo llevé el libro a Bogotá y lo presenté con un poeta que se llama Eduardo Gómez. Otras cosas, Stanislao se dolía de que a él le habían pagado, creo que 10.000 pesos por el libro. Estamos hablando del año 75 más o menos. Y a Eduardo Gómez por el prólogo, 3 o 4 páginas, le pagaron 5.000. Entonces decía pues que había una cosa que no concordaba, pues. Bueno, seguimos asistiendo a muchos cursos, a muchas cosas, pero llegó el día en que el centro psicoanalítico se acabó. Todas las cosas que Stanislao, todas las conferencias que Stanislao grabó, eso quedó en la casa de él, o yo no sé dónde quedó. Eso estuvo un poquito como desorganizado, diría yo. Y bueno, ya me fui a vivir a otra ciudad, me fui para el Tolima y volví al cabo de los años. Creo que volví por ahí en el año 88. Seguimos la amistad con Stanislao. En fin, yo lo visitaba muy frecuentemente, porque yo vivía en Buga, pero una vez a la semana iba y me quedaba a dormir en la casa de él. De otras cosas, la casa donde él se murió, o el apartamento donde él se murió, era de la segunda mujer mía. Se lo alquiló, ella lo alquiló amoblado y todo, el hombre quedó muy contento. Y recuerdo que en una de esas últimas visitas que le hice, él estaba muy bien. Nos reunimos una noche, Stanislao, Carmen Elisa, mi otra mujer,
yo y un amigo que se llama Fernando Mejía. Entonces, dijo Estanislao, ¿qué nos tomamos, hombre? Y yo no sé, pues, lo que ustedes digan. Entonces me dijo, no, tomemos un whisky, yo ya puedo tomar. Con eso de que yo ya puedo tomar, quería decir él que él ya podía tomarse alguna cosa y no tenía que seguir en una racha de 1 o 2 meses, que era lo que desgraciadamente le pasaba. Entonces, nos tomamos la de whisky entre los 4. Pues esa es una ración poca, pues, dividida entre tantos. Y al otro día nos fuimos para Buga, mi mujer y yo. Pero me di cuenta desde Buga que había seguido tomando. Lo visité otro día y ya había pasado del ron al aguardiente. Pasó del whisky al ron y luego el aguardiente lo tomaba dizque en las rocas. En las rocas unos aguardientes inmensos con 3 o 4 hielos, pero lo tomaba como si fuera limonada. Ya aterrado de la capacidad de ese hombre para aguantar. Pues sí, ya creo que alcancé a volver otras 2 veces, después de ese día que me di cuenta que estaba tomando aguardiente en las rocas. Otro día ya estaba llorando, la separación con Yolanda casi que lo mata. Yo creo que ese hombre lo dejó medio. ¿Y qué? Me habló hasta de que de pronto se le había muerto una tía y que de pronto Pepe no le había contado. Y llorando es que por una tía que nunca en la vida le había oído mencionar. Entonces, no, pues yo me di cuenta de que la tía era Yolanda. No había que botarle mucha corriente para eso. Pues bueno, eso es más o menos a vuelo de pájaro los recuerdos más presentes que tengo pues de la amistad con Estanislao. Quiero agregar otra cosita. Cuando empezamos a escribir Ruptura, yo no sé si ustedes lo habrán tenido oportunidad de conocerlo. ¿Usted, Manuel, ha visto algunos ejemplares de Ruptura o no? Profe, yo he conocido los textos de la revista Estrategia, los 3 Sí. tomos, los 3 textos que se alcanzaron a publicar, pero de Ruptura propiamente dicho no lo he conocido, no tengo la Ah, oportunidad de verlo. bueno, no, eso se escribía de una manera muy democrática, porque pues la idea era que no los fuera a hacer Estanislao, que los demás fuéramos los vendedores del periódico, sino que todo el mundo empezara a soltar la mano para empezar a escribir. Entonces, se asignaban unos artículos, digamos, iban a haber unas elecciones. Entonces, fulano habla sobre esto, este sobre los candidatos, este sobre esto, este sobre Chile, este sobre tal cosa. Y entonces nos hacíamos unas reuniones muy largas, muy interesantes y muy estresantes también, porque la crítica de Estanislao era muy brava. Sin embargo, alcanzamos a sacar 4 números. Yo creo que sacando esos, Estanislao no decía que eso no era un, un semanario, que nunca lo fue, sino un eventuario. Es decir, que una cosa que se sacaba cada que se podía, cada que se completaba. Bueno, esa fue una experiencia muy interesante. Otra experiencia que también quiero mencionar, sobre todo si aquí entre nosotros hay gente que quiere escribir, nosotros conformamos un taller literario.
cuando Estanislao todavía vivía en Medellín. Había habido muchos fracasos con los otros grupos. Entonces, fue un grupo muy numeroso en un comienzo. Yo recuerdo ahora muchos nombres. Recuerdo el nombre de Gabriel Jaime Alzate, que está muy dedicado todavía a la literatura. El de Pepe Zuleta, el segundo hijo de Estanislao, ya es un escritor. El de unos cuñados míos, Sergio García Moreno y Diego García Moreno, también escriben. Claro que esos se dedicaron más al cine. Fernando Viviescas, un arquitecto urbanista, creo. En ese tiempo era muy aficionado a estos temas. Bueno, hubo mucha gente, leímos muchas cosas en grupo y algunas inquietudes nos quedaron a todos. Pero como les digo, pues si éramos inicialmente 25, yo creo que de esos 25, 5 más o menos nos encaminamos por el asunto. Pero en el caso mío, conozco bien el caso de los otros compañeros. Los resultados no se vieron sino mucho después. Yo en este momento me debería decirles que el que quiera escribir, bueno, debe cumplir muchos requisitos, pero el primero y el más importante es leer mucho. El que piense escribir y no lea mucho, yo creo que no va para ninguna parte. Hay que encariñarse con los autores, hay que leerlos al detalle, inclusive hay que leerlos muchas veces. Lo que vale la pena se puede leer muchas veces. A veces uno oye diciendo a la gente, no, es que ese libro ya lo leí. No, no, hay que leer muchas veces. Mientras más veces se lea un libro, más cosas se le cogen. Bueno. Maestro, perdón que lo interrumpa. A propósito de ese punto que usted toca, ¿por qué la fascinación de Estanislao Zuleta por la montaña mágica de Thomas Mann? Y lo digo porque pues, sería un importante mensaje suyo para estas mentes, para estos jóvenes que apenas están empezando, digamos, su vida de lectores, que, que, que le apuesten a lecturas de esa trascendencia, de esa magnitud. Usted nombró, por ejemplo, a Edgar Allan Poe, que pues obviamente ese extraordinario relato del escarabajo es, y otros, ¿no? Entonces es como Sí, eso. sí, sí. Eh, Javier Alejandro, tengo para decirle lo siguiente. Estanislao quería mucho la montaña mágica y hacía una lectura muy detallada del libro. Él sabía perfectamente las posiciones filosóficas que los personajes representaban. Bueno, todo lo que había en juego alrededor de esa montaña, donde pues los que estaban enfermos o los que llegaban a visitarlos se encontraban con un mundo completamente distinto al que vivían pues en las partes bajas de esa montaña. ¿Por qué quería tanto ese libro? Sinceramente no se lo podría decir. Quería, él quería mucho a Thomas Mann. Es impresionante el conocimiento que tenía de él, de la muerte en Venecia, de las cabezas trocadas, de, bueno, de las confesiones del estafador Félix Cruz. Pero a mí me pareció, después de un tiempo,
que lo que más, lo que más apreciaba él era el José y sus hermanos. Él decía que ese era un libro tan supremamente importante, desgraciadamente muy conocido, muy desconocido, que seguramente iba a tener muchos lectores más adelante, pero que todavía no había gente que se le midiera ese tipo de libros. Entonces, no me quedo corto pues con mi respuesta porque no les sabría decir exactamente por qué le gustaba tanto la montaña mágica, pero sí recuerdo que en Medellín la expuso y después en Cali volvió y la expuso. Profe Marco Aurelio, ¿nos podría compartir un poco acerca de cómo funcionaban estos grupos de lectura, qué dinámicas tenían, cómo seleccionaban los textos y por qué considera usted que tuvo tanta importancia la asistencia o la conformación de estos grupos de lectura en ese momento? Bueno, voy a hablar de los grupos que a mí más me gustaban. Realmente a mí la lectura del Capital no me apasionaba. A veces ahora después de viejo he querido meterle el diente, pero no he sido capaz. Entonces, los grupos en literatura se decía, por ejemplo, el próximo domingo vamos a leer El Escarabajo de Oro, que dije ahora. El requisito era que cada cual leyera el libro, digo, el texto previamente. Entonces ya Stanislao no tenía que volver a leer todo el libro, sino que se iba a las partes que a él más le interesaban y las comentaba. Mm, creo que eso era así, sí. La gente, pues como les decía ahora, participaba poco. Yo recuerdo que de pronto, mm, cuando el Escarabajo de Oro, por ejemplo, eh, Stanislao estaba leyendo la traducción que hace este escritor argentino, el autor de Rayuela, ¿cómo es que llama él? Cortázar. Cortázar, sí. Cortázar tiene una traducción de las obras completas de Alan Poe. Y yo estaba leyendo, eh, yo leí la traducción de Julio Gómez de la Serna. Y entonces Stanislao se interrumpía cada ratico y me preguntaba de algunos párrafos. Ve cómo dice Julio Gómez de la Serna, qué dice, cómo cuenta esto. Y entonces esas eran mis únicas participaciones, ver las diferencias pues, que había entre Cortázar y Gómez de la Serna. Gómez de la Serna, hay que decirlo, fue mejor traductor de Poe que Cortázar. Inclusive Stanislao decía que, claro que esto sin ninguna prueba, ¿no? Decía que Cortázar se había apoyado bastante en la traducción de Julio Gómez de la Serna. El resto no había mayor participación. Todos salíamos para la casa muy contentos, esperando la otra, la otra reunión. Estas reuniones que estoy comentando no eran del grupo del taller literario, sino eran otras reuniones por aparte. El taller literario se reunía los sábados. Stanislao no quiso participar de ese grupo porque decía que la presencia de él de pronto inhibía a la gente, inclusive a los hijos de él. Ya no eran capaces de presentar un texto, leerlo ahí entre todos, escuchar las opiniones de los demás. Inclusive no solo los hijos, sino los demás. Nos daba cierto temor que él estuviera. Y me pareció muy prudente que él no estuviera. Como te digo, entonces los otros textos se, se leían, se comentaban los domingos, habiendo leído previamente pues cada cual el texto.
Esa era la única condición. Profe, y acerca de esto que usted nos compartía, de la influencia de esos grupos de manera particular en su vida, ¿cómo piensa usted que influyó? ¿Qué importancia tuvo la asistencia a estos grupos? ¿Y cómo eso se desarrolló en su propia obra, por ejemplo, profe Marco? Bueno, esa es una pregunta muy buena y muy difícil de contestar. Yo me interesé muchísimo por la lectura, pero muchísimo. Yo era un lector impresionante. Eh, pero Stanislao hacía mucho énfasis en que había que empezar a escribir. Si sentíamos tanto amor por la literatura, tenía que llegar el día en que nosotros la pudiéramos producir, que eso era una cosa muy interesante personalmente, pues, es decir, al que lograra ya llegar a escribir, pues eso le iba a servir mucho en la vida. Mm, yo creo que fuimos despegando un poquito la mano ahí en el taller literario. Yo presenté algunas cosas, todo el mundo presentó cosas. Y en el periódico de ruptura, pues también había que leer y exponerse a la crítica, pues, de Stanislao y a la crítica de otros compañeros, que también había otras cuchillas ahí. Eh, en el caso mío, afortunada o desafortunadamente, tuvieron que pasar varios años después de que no volví a esos grupos. Tuvieron que pasar muchos años y ya cuando la vida se me complicó mucho, sobre todo cuando me separé de la primera mujer, ya fui capaz de coger la papel y darle forma a algunas cosas. Inclusive, yo no sé, profesor Manuel, si usted ha leído con atención los textos que acompañan el texto de Stanislao. Yo tengo unos cuentos ahí que aprecio muchísimo. No sé si usted los habrá leído. Profe, yo la reseña que tengo es lo que se publicó en el blog a propósito de las memorias sobre Stanislao Zuleta y algunos Sí. textos que usted redactó sobre el ajedrez. Pero el texto en sí de Stanislao Zuleta y otros relatos no lo he tenido todavía. Ah, es que ese texto yo lo publiqué inicialmente, sí, creo que en ese blog. Ahí no volví a escribir nunca tampoco. Y, pero después de que saqué el libro de ajedrez con mi hermano, me, me puse en la tarea de reunir muchas cosas, de las primeras cosas que escribí. Hombre, y me da a mí cierta vaina porque me he puesto a ver esos textos y verdaderamente, si yo hubiera seguido con la calidad, escribiendo con la calidad con que escribí eso, hoy sería premio Nobel. Porque fueron cosas muy bien escritas, pero pues ese nivel es muy difícil sostenerlo. Yo creo que de alguna manera me cayó una inspiración que me salvó, entre otras cosas, porque me salvó porque ahí sí me abrí yo mismo el camino para escribir. Pero como te digo, ese camino se me abrió por muchas cosas. Primero porque yo no encontraba más que hacer en la vida. Créame que es bastante difícil vivir así. Eso es fácil contarlo, es fácil recordarlo, pero vivirlo no es muy emocionante. Primero, pues no encontrar que hacer nada en la vida, pues. Segundo, haber leído mucho. Y tercero, pues yo no sé, ya las ganas de vivir y el deseo de darle otro sentido a la vida, pues ya me animaron a seguir. Entre otras cosas, yo me he orientado
por un tema o por un género en el que me va relativamente bien, y es el género de los testimonios. Ahora que les hable de los libros, van a ver que casi todos son testimonios que he recogido. Cosas directamente mías o que no sean testimonios, son las que quiero hacer ahora, que ya estoy más viejo, como ensayarme en otra cosa. No sé, Porque señor. Marco, en relación con lo que dices, encuentro que algunos de tus libros como Patio 3, publicado en el año 2010, en la propia calentura, Óscar Castro el jugador, Recuerdos de Estanislao Zuleta, Óscar Castro, perdón, el jugador, que ya lo mencioné, Sí, el mismo texto de Verdades y Fantasías de una drogadicta, que es el testimonio de vida de Elizabeth González, está muy presente esa idea del testimonio, incluso un testimonio un tanto biográfico de las personas que has entrevistado, un testimonio de vida incluso en relación con una ajedrecista, una mujer, el testimonio de los desplazados de Venezuela a Colombia. ¿Qué te ha motivado de pronto a centrarte tanto en el testimonio o en esa compilación y redacción de esos testimonios? hombre, era otra pregunta muy buena y también muy difícil de responder. Yo te diría que creo que lo que cada persona recuerda, que la forma como cuenta su vida, que, en fin, ese ejercicio pues de poner a funcionar la memoria es muy importante para las personas. Yo muchas veces le he dicho a las personas, vea, esto es tan importante para mí como para usted. Esto si se hace bien, a usted lo puede transformar. Eh, Te voy a hablar del primer libro, que es un testimonio de un hombre que estuvo preso durante 12 años, condenado por narcotráfico. Es el libro que se llama Patio 3. El tipo lo condenaron sin que le tuvieran muchas pruebas. Y lo condenaron a 12 años. Los primeros años los pasó en la Modelo de Bogotá, un antro como uno no podrá imaginarse que haya antros. El Patio 3, este tipo es bastante derechista y conservador, y hasta uribista. El tipo se hizo meter al patio de los paramilitares. Pero había otro patio manejado por la guerrilla. Había enfrentamientos con armas largas entre esos patios. Bueno, en esa cárcel había desapariciones, había secuestros dentro de una cárcel. Podía usted, lo desaparecían, lo picaban con un cuchillo y lo tiraban en bolsas de basura para el día que llegaba la basura. Bueno, de todas maneras, al momento de sentarnos nosotros a grabar los recuerdos de él, el tipo estaba completamente desorientado en la vida, pues. Entre otras cosas porque estaba recién salido de la cárcel y no encontraba qué hacer, y la misma sociedad, la historia de él fue en Manizales vivía y en Manizales lo capturaron, después lo llevaron para Bogotá a la cárcel, pero la misma sociedad manizaleña no le perdonaban lo que le había pasado. Pues bien, después de que escribimos el libro y lo sacamos, hicimos varias presentaciones, el tipo se orientó en la vida. Así como le sirvió a él, me sirvió a mí, porque yo ya me metí después a hacer unas cosas más que dijera yo, más elaboradas, más profundas, como es ese libro de En la propia calentura.
en la propia... Ah, bueno, pero volviendo pues al primer libro, al Patio 3, al tipo pues, estuvo ahí en la Modelo, después hizo trasladar a Manizales, después lo extraditaron y después de extraditado, allá declararon que ese crimen o ese delito que le iban a cobrar allá, ya era el que había pagado aquí en Colombia y lo devolvieron. Bueno, digo yo pues que ese libro le sirvió al tipo, me sirvió a mí y ya después me embarqué en otra cosa más elaborada, dijéramos. Eh, Entrevisté a un tipo que era recolector de café, que era vendedor de artículos de segunda en los andenes, que fue miliciano y guerrillero de las FARC, que fue vicioso. Bueno, tipo con una serie de cualidades pues mm, no muy ejemplares pues, algunas. Eh, el prólogo me lo hizo un sociólogo que se llama José María Rojas. No sé si lo habrán escuchado mencionar ustedes. No, José María Rojas fue un sociólogo, compañero de este Alfredo Molano, que murió el año pasado. Él me hizo el prólogo. Eh, pero ya es una cosa mucho más completa. Inclusive más completa en el texto y yo estaba más identificado con el personaje. Con el Patio 3, como sabía yo que era uribista y era de unas ideas políticas muy distintas a las mías, no me pude como desempeñar a gusto, pues como lo hice en este otro libro. Bueno, ese libro te lo voy a mandar y te voy a mandar un ¿cómo se llama? Un PG. No te voy a mandar el libro, sino que te lo voy a mandar es digital, Bueno, para que lo repartas entre la gente. Bueno, ya después de ese libro, entonces decidí irme para Bogotá a entrevistar a Oscar Castro. No sé si ustedes lo oyeron mencionar. Oscar Castro fue campeón nacional de ajedrez 5 veces. Se murió por allá yo creo que por allá en el 1900, en el 2014 o 2015, a la edad de 62 años. Se murió de una borrachera. El tipo me contestó una entrevista, pero después no me quiso contestar más. No, nada. Cuando se murió, entonces decidí entrevistar a muchas personas que habían sido amigas de él, entre ellos a un español que fue campeón de ajedrez en España y un jugador de élite de ese tiempo, porque estamos hablando del año 70. En esa época España era la meca del ajedrez. Lo mejor que se conocía aquí en el occidente en ajedrez estaba en España. Los rusos eran mejores, pero estaban encerrados allá en la Unión Soviética. Entonces, entrevisté a Javier, entrevisté a un señor Rafael Saladén. Bueno, entrevisté a varios. Y ya que una cosa, no me disgusta el libro, es con el libro que mejor me ha ido económicamente. Con los otros, como yo les digo a los amigos, no me tomo un café con leche de cuenta de esos libros. Bueno, eh, entonces hicimos el de Castro. Después, como quedó alguna plata, me decidí a organizar los libros de los cuentos, sí, los textos que había escrito mmm, por la época en que me separé de mi primera mujer. Una cosa muy bien hecha, muy sentida. A mí a veces, mmm, sí, como les decía ahora, me parece que ese nivel que tenía en esa época, pues,
no he podido recobrarlo. Lo hice tal vez la necesidad pues, de salir con algo me permitió tener la calidad. Aunque hablar de la calidad de uno mismo pues es como feo. Bueno, después de ese, yo tengo, como dijera yo, tengo algunos seguidores en Cali, eh, comerciantes y gente del centro de Cali. Entonces un comerciante me llamó un día y me dijo que si podía escribir sobre una señora que era amiga de ellos, que era una señora de 56 años que había vivido en la calle 39 años, tirada en la calle en Buenaventura y en Cali, y a veces en Cartagena. Me reuní con ella por lo menos año y medio, con una grabadora en la mano, pero no pude hacer una cosa que me gustara, porque ella tenía unas lagunas muy grandes en la vida. Yo creo que de esos 39 años que decía ella que había vivido en la calle, había borrado por lo menos 30 o 35. Entonces no sé, no hice una cosa a gusto. Después, cuando empezó ese éxodo de los venezolanos, me conocí en Buga a muchos y me dolía mucho ver la situación en que estaban, porque era gente que no venía de aguantar hambre en Venezuela, era gente que tenía un nivel de vida aceptable, ¿eh? Inclusive yo me pongo a veces a comparar la vida de muchos de ellos y vivían también como cualquier persona de aquí de la clase media, inclusive de niveles más altos, pues quedaron en la miseria. Entonces yo me puse a recoger unos testimonios entre ellos, como entre 15 venezolanos más o menos, hombres y mujeres. Hice unas entrevistas muy buenas que hoy en día me dan cierta satisfacción y otras muy malas, pues, que me llenan de molestia y de culpas. Y bueno, eso es la parte, digamos, testimonial que he escrito y que pienso seguir escribiendo pues, hasta el último día. De todas maneras, me he embarcado en otros 3 temas, en otros 3 libros, tratando de hurgar en mi vida, tratando de explicarme yo mismo la vida. Porque recuerdo que Stanislao decía que la escritura es redentora. Es decir, no se escribe por el placer de mostrar el libro, ni de que de pronto le publiquen a uno alguna cosa, sino sobre todo de lograr transformaciones en la misma vida de uno. Eso, entonces he escrito otros 3, como te decía. Uno se llama Aventuras de Mario Nieto. Son las memorias de mis primeros 25 años. Quedó bastante agitado, diría yo. Después tengo una cosa terminada que se llama San Bartolo, San Bartolo. Es la historia de mi familia materna. No lo he publicado, primero porque no he tenido con qué. Y segundo porque me voy a presentar a algunos concursos con él. Y he empezado un tercer libro, es la continuación de las desventuras de Mario Nieto, como el segundo tomo pues, de ese primer libro. Cuando escribo un libro, cuando yo mismo pues ya me siento relativamente satisfecho con él, se los paso a 2 amigos en Cali. A este sociólogo que te mencionaba ahora, que se llama José María Rojas, y a un agrónomo que se llama Juan Jaramillo. Juan Jaramillo, pues, yo creo que lee un libro diario. Es el hombre que más, leído aquí que más ha leído aquí en Colombia. Ellos me dan
me dan algún comentario, quítale esto, ponele esto está mal dicho, bueno, me dan alguna recomendación, yo ya, ya los corrijo y ya más o menos me animo a publicarlos, si hay manera. Claro que antes de las correcciones de estos dos amigos, hay un tipo en Cali que se llama Luis Alberto Díaz, no sé si lo conocerás o lo habrás oído mencionar. Luis Alberto tiene un evento que hace todos los primeros miércoles de cada mes en la Biblioteca Departamental de Cali. Son presentaciones de libros. El hombre entonces me corrige, hace lo que llaman la corrección de estilo, que no es propiamente de estilo, sino como gramatical, de puntuación, de ciertas formas de redacción, en fin. Entonces, pues ese es el paso que hago con los libros míos, con los que, como te repito, no me tomo un cafecito con leche. No, Escuchando un poco lo que nos presentas, quisiera saber cómo se seleccionan esos personajes o esos testimonios que tú publicas, porque cada uno de ellos a su manera, según encuentro, están mediados por tragedias personales, por situaciones difíciles en la vida, por, a su manera, cada uno de ellos una cierta relación con la violencia y con lo que Stanislao Zuleta llamaría la dificultad de de la vida misma. ¿Cómo se seleccionan esos personajes? ¿Cómo tomas interés? ¿Qué ocurre ahí? bueno, ¿cómo selecciono yo? Nunca he tenido pues varias posibilidades al tiempo. Siempre se me presenta una oportunidad y entonces yo arranco. Si, si la cosa funciona, entonces ya llego hasta el final. Si no funciona, llego hasta donde ya la persona ya no pueda decir más, porque es que es, es una cosa muy curiosa, porque hay gente que habla muy bien, arrancan hablando pues que eso es un lujo, y de pronto llegan a cierta parte, quién sabe qué dificultades, qué resistencias internas, qué, qué problemas les impiden seguir. Yo he empezado muchas entrevistas que pensaba que iban a ser extensas, que me podían permitir publicar un libro y no. Llega un momento en que ya no se avanza. Es que, entre otras cosas, eh, el arte de entrevistar no es fácil. Yo me pongo a ver entrevistas a veces donde el entrevistador prácticamente no deja hablar al entrevistado. Tiene una idea fija en la cabeza y quiere llevarlo por ahí, pues como sea. Esto hay que saberlo manejar. Tampoco, tampoco dejarse manejar por el otro, porque esa es la parte más difícil, es darle una continuidad. Pero, pues, bueno, contestando tu pregunta, pues, yo, eh, sí, nunca he tenido varias opciones, porque tengo un tipo que estuvo a punto de suicidarse, otro que mató a otro, era ladrón. Entonces, y tener la opción de escoger, no la he tenido nunca. Sí me gustan los casitos difíciles. Llamo a un tipo que me diga que él va a misa todos los días, que reza el rosario por las noches. Hombre, ¿qué podrá contarle a un tipo de esos? Nada. Marco, pero decía Stanislao Zuleta que no hay cosa más difícil a veces que construir una buena pregunta. Y pienso que a veces cuestionaba por eso a los periodistas, diciendo que para algunos periodistas la pregunta que se formula termina invitando a la habladuría y no realmente a la reflexión del otro.
pienso que eso que tú dices de hacer entrevistas, recolectar testimonios, es un trabajo bastante arduo, difícil, diría yo. Pues en lo personal yo estuve un tiempo en el Centro Nacional de Memoria Histórica, trabajando allí Sí, en el tema de reconstrucción de memoria del conflicto armado. Y sí, de allí yo creo que de cada testimonio, no de todos, como bien dices tú, porque no todos dan para ello, pero muchos de esos testimonios darían incluso para una novela o para varias novelas, incluso sobre esos temas. Entonces también está, como tú dices, muy presente la precaución también de la pregunta y de los silencios en los que a veces caen también los entrevistados. Eso también va sí, mucho sí, en el entrevistador. sí. Pues el método mío yo no sé si será muy bueno o no. El método es que después de una sesión me voy para acá y transcribo inmediatamente todo. Y al transcribir me doy cuenta de que hay vacíos. Entonces ya voy anotando esos vacíos para la siguiente sesión, empezar por ahí. Y como te digo, tengo la obsesión de que el texto se pueda leer así como decía Estanislao, de un solo jalón. Es decir, que uno no note interrupciones en el relato. Con esa parte pues me preocupo mucho. Ahora, que hay que saber preguntar bien, eso también es importantísimo. Eh, hay que saber también ponerse al nivel de la otra persona. Yo en estos días empecé aquí, yo estoy viviendo en Guacarí Valle, empecé una entrevista con un tipo para que me contara, automático Manuel, ya que no puedo, para que me contara sobre su vida laboral. He tenido ganas de hacer un libro de testimonios sobre las vías laborales de algunas personas. Y el nivel del tipo es bastante, pero el tipo fue recolector de café, cortero de caña, mmm, abonador, deshiervador, bueno, cosas de eso. Entonces, no, pero no pude, hubo momentos en que ya no pude continuar con la entrevista porque no, el tipo no daba o yo no era capaz de acercarme más al asunto de él. Es difícil. Me dice el amigo mío sociólogo que ese estilo de los testimonios lo tenía Alfredo Molano. Alfredo Molano era capaz de entrevistar a 5 personas distintas, por ejemplo, en una vereda, y después sacar esas historias convertidas en una sola historia. Pero lo que el lector no sabe es que había 5 personas, 5 casos completamente distintos que él reúne en uno. Eso es difícil. Y muy bien que lo hacía el tipo. Mm. Sí, es un trabajo a veces muy poco reconocido el de publicar los testimonios, pero también muy necesario, sobre todo en un país como Colombia, en donde tenemos tantas situaciones y casos vinculados a diferentes formas de violencia. En estos Sí, días sí, justamente se habla mucho, Marco, del tema de memoria histórica, de la sí, sí, necesidad de sí. unir memoria e historia. Pienso que tu trabajo va un poco dirigido a ese tema, según puedo ver. Sí, sí, sí. También va dirigido a ese tema. Ve, y me dijiste que habías trabajado en el de memoria histórica Sí, con Gonzalo Sánchez. estuve vinculado al proceso de Gonzalo Sánchez y al proceso de reconstrucción de memoria del profesor Gonzalo. Sí, estuve allí trabajando 6 años con él en diferentes partes del país.
Ah, Como te digo, una multiplicidad de personajes, memorias, historias personales muy interesantes, incluso darían, como te digo, para publicaciones de horas y horas, y miles de textos sobre esos temas. Pero Marco, quisiera retomar un poco esa relación que tú planteabas casi al inicio sobre lectura y escritura. ¿Cómo en estos momentos estás asociando ese tema de lo leído o lo que sigues leyendo y lo que escribes? ¿Qué presencia, por ejemplo, de autores o de temas están también en esos libros que tú publicas? espérate un momentico. Eh, buena pregunta, hombre, pero también muy difícil de contestar. Eh, hay tipos, recuerdo cuando presenté un primer cuento en el taller literario en Medellín, que apenas lo leí, dijo Yolanda, la mujer de Estanislao. Eso parece escrito por Alan Poe, cosa que a mí me gustó mucho y a otros les molestó mucho. Sí, porque Alan Poe pues tiene un estilo muy depurado, pues un estilo muy buen estilo, pues digamos. Pero pues hay puede haber alguna influencia de él. Eh, de Tolstoy. Yo he leído y he releído muchas veces La muerte de Iván Ilich. Eh, no sé qué tanto puede haberme influido, pero lo he leído muchas veces y me impresionan cada vez más. También he leído muchas veces La Metamorfosis, que me impresiona muchísimo también. No sé de qué manera habrá influido. A propósito de La Metamorfosis, te cuento que en estos días con Alberto Valencia nos pusimos a corregir unas conferencias de Estanislao sobre Kafka, un ciclo muy, muy extenso sobre Kafka. Y íbamos muy adelante y se nos complicó el trabajo por una cosa que después te contaré. Y entonces ahí, con esas exposiciones tan especiales que hacía Estanislao, porque que Estanislao no solamente se va al estilo, sino que se va a la historia, se va a la manera, como dijéramos, estética, pues con que se ha hecho el libro o el texto. Es capaz de leer desde muchos puntos de vista. Entonces, eso enriquece mucho. Y me comentaba Alberto, mejor dicho, me comentaba Alberto a mí, que esa manera de leer, eso no es muy conocido. No es muy, no hay muchos tipos que se le midan a leer un libro, que se le midan, no, que sean capaces de leer un libro de esa manera. Eso, no sé realmente me habrá influido a mí eso, pero eso es lo que tengo para decir. Hay cosas que me gustan muchísimo. El Quijote, por ejemplo, también lo he leído muchas veces. No sé, a veces me siento como le estuviera diciendo algunas cosas de Cervantes, que las dice como decía Stanislao, con mucha musicalidad, que en el texto de Cervantes hay música. He tratado de ponerles eso a los míos, pero no he sido capaz. Bueno, también recordar a nuestros asistentes en la plataforma Facebook que estamos también recibiendo sus preguntas a nuestro invitado en la tarde de hoy, profesor Marco Aurelio Arango, el escritor colombiano Marco Aurelio Arango, con quien hemos estado dialogando hasta el momento acerca de su obra, su vida y parte de lo que posiblemente será publicado más adelante. Entonces estamos atentos a recibir sus preguntas
y mientras tanto seguiremos dialogando con nuestro invitado. Marco, también hay algo muy interesante cuando se analiza la biografía de Estanislao Zuleta, y es que algunos de sus biógrafos señalan esa dificultad con la escritura, más en contraste con esa vocación oral, más de expresión ante el público, más de diálogo con el público, pero de redacción escrita, diríamos que en Estanislao Zuleta fue poca. Incluso dice Alberto Valencia que si compiláramos la totalidad de las obras escritas, darían para uno, o sea, o acaso dos libros, no más. Sí, 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 ¿A qué mucho. crees tú que se debe esa dificultad o esa situación tan particular? Pues hombre, yo también he pensado mucho sobre eso, Manuel. Yo creo que el tipo era muy preciosista. Es decir, que si no dijo la frase de la manera más hermosa posible, entonces ya no le llama la atención y ya no sé, ya le da vergüenza escribirlo. Yo, que yo recuerdo que para un periódico de ruptura empezó a escribir Estanislao un periódico, un artículo sobre las elecciones, pero en un nivel tan alto que, bueno, la mujer mía decía, eso es Sartre, eso es, eso es Foucault, eso es una cosa pues así exageradamente brillante. Pero no, no fue capaz de terminar el artículo. Como te digo, pues yo creo que tenía como un corrector interno que no le dejaba avanzar mucho. Cuando uno se pule, no resulta haciendo nada. Eh, sí, yo creo que de las cosas que haya escrito él, ese texto que escribió cuando le dieron el título honoris causa, ¿cómo se llama? El elogio de la dificultad. El elogio de la dificultad. Sí, yo creo que eso fue de lo mejor que él hizo. Creo que ¿qué más hay? Había escrito unas cosas, un artículo tal vez sobre las guerras civiles, pero ni El siquiera. marxismo y psicoanálisis de revista Estrategia. Ah, también sí. Sí, hay, pero muy pocas cosas. Mm, no las tengo muy presentes en este momento, pero yo creo que era el preciosismo, pues, que no lo dejaba seguir, arrancaba a un nivel tan alto que después no podía sostener. Y él mismo decía, él mismo lo animaba a uno, no, escriba, escriba, aunque a usted no le parezca muy bueno, pero entonces que suelte la mano. Pero a él lo mataba tal vez esa, no digamos el nivel tan alto, sino esa exigencia tan alta pues que tenía. No sé, eso es lo que yo pienso pues. Claro. Margo, en las memorias que tú publicaste en el blog, tú publicas allí un fragmento de un poema de Estanislao Zuleta, un poema que se titula Alcohol, que precisamente estoy revisando en estos momentos. Es un texto corto que se publicó, yo pienso que de manera póstuma, en el Dominical del Espectador. Sí, Voy a permitirme leer un poquito para mirar un poco la forma de escritura en un texto poético que generalmente no son textos muy conocidos. Dice así: alcohol. Apagar ese foco de luz deslumbradora, adormecer las fibras inundadas de mundo, hacer callar las voces que llaman otra aurora, y sin embargo, continuar amando, seguir creyendo en la vieja promesa, continuar otra vez, una más, hasta cuando la búsqueda conduzca a alguna empresa, a una empresa tenaz, larga, atrevida, capaz de sacudir las bases del saber y de calar en el fondo de la vida,
¿Acaso así la sensibilidad exacerbada podrá indagar la oscuridad del ser hasta la misma muerte desatada? Estos textos fueron hace poco compartidos, rescatados del semanario dominical que publicaba El Espectador a inicios de los 90, finales de los 80, inicios de los 90. Por tanto, es una faceta poco conocida de Estanislao Zuleta. Y había otra faceta, Marco, que tampoco es muy conocida, pero tú también eres muy cercana a ella, y es esa relación con el ajedrez. ¿De dónde surge ese gusto, ese interés? Pues en el caso de Stanislao, algunos dicen que su cercanía con Boris de Greve, el hijo de León, pero en el caso de ustedes, ¿por qué tan cercanos al estudio, al conocimiento del ajedrez? Hombre, cuando yo lo conocí, yo he sido muy aficionado al ajedrez. Cuando yo lo conocí, recuerdo que me invitó a jugar una partida. Entonces, ahí en la apertura le quité un peón. Como si le hubiera quitado una mano. Inmediatamente dijo, no, yo no sigo jugando más. Ya esto no, ya esto no, ya esto le pierde de todas maneras. Le dije, pues no necesariamente, pero sí es una pérdida importante. Lo vi jugando mucho ajedrez con otros amigos de él que eran muy aficionados al ajedrez. Jugaban un ajedrez, lo que llamamos nosotros ajedrez callejero. No es de mucho nivel, pero sí de mucha emoción y de mucha trampa, trampa pues en el buen sentido, pues. Y un día también estuvo en la casa de él, allá en Cali. Yo estaba en la casa de él ese día. Estuvo Boris de Greve, pero Estanislao no jugó con él. Yo sí jugué con Boris de Greve, por lo menos 5 partidas y las perdí las 5. Pero no, él no jugaba muy bien, Estanislao no jugaba muy bien. Sobre todo en las aperturas y en el medio juego, no jugaba muy bien. Era peligroso en el final. El final de juego también es una parte muy compleja. Y ahí era un analista el berraco. Bueno, pero de todas maneras vivía al tanto de las noticias del ajedrez. Recuerdo la época en que Kornoy se voló de la Unión Soviética cuando estaba jugando un campeonato por allá en Holanda y se fue y se asiló en Suiza. Estuvo pendiente de eso. Cuando el campeonato mundial entre Spassky y Fischer estuvo al detalle, estuvo siguiendo todas las partidas, comentando. Recuerdo que una vez me dijo, bueno, ese Bobby Fischer es un paranoico impresionante, ¿ok? Porque, porque el tipo, pues decía él que para jugar más o menos bien el ajedrez hay que tener bastante de paranoia, ver amenazas donde los otros no las ven. Entonces, sí, eh, muchas veces Pepe sí resultó más aficionado que él. Muchas veces Pepe, Estanislao y yo reproducíamos partidas y el que iba leyendo la partida era Estanislao. Entonces nos decía, recuerdo una partida de Petrosian Kornoy, donde Kornoy pues finalmente pierde, pero después de una tanda de sacrificios impresionantes. Y Estanislao decía, viene una jugada que no se la imagina, como él estaba viendo la partida. Y sí, muy contento viendo las partidas, muy interesado por la vida de los ajedrecistas. Recuerdo que un día me preguntó cómo en Cuba, en la Cuba pues de comienzos del siglo pasado, cómo se pudo aparecer una persona como Capablanca. Y entonces yo más o menos le di mis explicaciones. Sí, vivía muy al tanto de Capablanca, de Alekhine, de Lasker, de los maestros pues que son prácticamente inmortales en el ajedrez.
Pero Marco, en tu blog también existen registros o escritos tuyos sobre el ajedrez. ¿No has pensado de pronto más adelante publicar algunos textos sobre ese tema? Hombre, sí, sí he pensado publicar más cosas. Inclusive me estaba animando por hacer una biografía de Alexander Alekhine, probablemente uno de los jugadores más brillantes pues, que ha habido en el ajedrez. Pero un amigo un hermano, me ha decepcionado, me ha dicho que no, que hay muchas biografías de Alekhine, yo no conozco sino como dos, y no son muy buenas. Entonces no, no tengo, pero sí pienso sacar más cosas sobre ajedrez. Quizás para los estudiantes de la asignatura del taller de lenguaje sea muy interesante saber cómo inicias ese proceso de la escritura, cuando te sientas a escribir, cuando está de pronto pensando en el tema, en las palabras, en los términos. Y también en relación con eso que nos decías de esos relatos que están en el texto sobre Stanislao Zuleta, los que tú dices que tienen una calidad muy buena, que son unos cuentos bastante interesantes, unos relatos muy interesantes. ¿Cómo surgieron? De pronto, si tuviste alguna estrategia en relación con escribirlos, cómo pensar esos temas sobre los cuales se publicó o se escribió en ese momento. Pues hombre, en este momento yo recuerdo que cuando estaba pues en uno de los peores momentos de mi separación con la primera mujer, se me venía a la cabeza permanentemente el recuerdo de mi abuelo materno, que había terminado muy mal. Pobrecito, eh, cuando ellos vivían en un pueblo de Antioquia, él era un tipo importante en el pueblo. Cuando por algunas circunstancias se tuvieron que ir para Medellín, él no se pudo acomodar a la vida de Medellín. Fueron las hijas, curiosamente fueron las hijas las que salvaron la familia, porque ellas consiguieron empleo todas. Atendiendo en un almacén, en oficios sencillos. Y el viejito acabó muy mal. Prácticamente, eso en Antioquia eso le dicen es que terminó reblandecido. Reblandecido es como medio loco. Entonces, el recuerdo de mi abuelo no me dejaba tranquilo. Hasta que un día cogí papel y lápiz y empecé a escribir, a escribir, a escribir, hasta que le fui dando forma a un cuento. Ese sí lo leyó Stanislao. Cuando lo leí, se lo llevé a él a la casa para que lo leyera. Él estaba borracho. Y entonces él le dijo a Yolanda que lo leyera. Y Yolanda lo leyó en voz alta. Cuando Yolanda terminó de leer el cuento, él dijo, cuánto cariño. Había logrado mostrar, pues, en primer lugar, el cariño que sentía yo por el abuelo y cierta compasión también por ver la forma como había terminado la vida. Ese cuento me abrió pues un camino para otros dos, que también aprecio mucho, muy vinculados con la familia. Bueno, eso es una parte. De otra parte, el deseo de escribir sobre mi familia materna es que Luis Eduardo Yepes, el que fundó los almacenes Ley, era hermano de mi abuela materna. Y mi papá muy frecuentemente me decía, si yo fuera capaz, no, si fuera capaz, no, si tuviera tiempo, porque yo pensaba que era capaz, si tuviera tiempo, yo me sentaría a escribir la historia de los Pérez.
me lo dijo muchas veces. Después un psicoanalista me decía, cuando uno no le cuentan que quieren hacer una cosa, pero no son capaces de hacerla. ¿Qué están haciendo? Le están trasladando a uno ese deseo, le están trasladando a uno la inquietud de ellos, a ver si uno las puede hacer. Mi papá me la logró trasladar y ya tengo escritas, escribí como 250 páginas. Ya lo tengo terminado, lo tengo listo. Lo he corregido N veces. Una hermana mía dice, siempre que lo llamo a usted, está corrigiendo el libro. ¿Qué puedo hacer? Estoy corrigiendo el libro. ¿Qué puedo hacer? No estoy contento con algunas partes. Ya más o menos, ya más o menos tengo una versión. Con ella me presenté a un concurso. Pero sí es muy importante los temas, yo la teoría que sostengo es que uno no escoge los temas. Son los temas los que lo escogen a uno. Llegan unas inquietudes y llegan y le trabajan a uno la cabeza hasta que uno no ve otra manera que sentarse a escribir sobre ellos. Incluso, Marco, me dejó pensando algo que me escribiste o que dialogamos hace algunas noches, y era el tema de las culpas que empiezan a surgir ya con el paso de la edad, con el paso del tiempo, con el avance en la vida. E incluso planteábamos allí que la escritura puede ser una forma de exorcizar o de sacar afuera, de sacar esas culpas que de una u otra forma hemos cargado durante mucho tiempo. Pienso ahora en tu caso, si posiblemente también ha sido una forma de sacar afuera un poco esas culpas que has podido desarrollar en tu vida. Sí. Y te voy a decir una cosa más preocupante. Vos que estás joven, lo irás a comprobar. A medida que uno se va volviendo viejo, esas culpas se le incrementan de una manera impresionante. Eh, sí, yo creo, y pues lo sostenía Stanislao, y yo lo creo, y lo he comprobado en mí mismo, que la única manera de uno aliviarse de eso es estar escribiendo. Ojalá pueda coger los temas y tratarlos. Yo lo he hecho apenas de lado, pues, pero siento que lo voy a tener que seguir haciendo. Entre otras cosas, este oficio de escribir, mmm, yo creo que es un oficio que se adquiere, es para toda la vida. Hace como unos 3 años estuve en Cali, en la Feria del Libro en Cali. Me tocó compartir el stand con un señor que se llama Marcelino Román. Es de nariñense. Un gran tipo, inteligentísimo. A mí me regaló varios libros. Una persona agradabilísima. También le regalé los míos, los de yo. Pero cualquier día me dijo, después de eso seguimos hablando, yo, me dijo, no, yo ya me retiro de la carrera de escritura. Yo no escribo más. Yo no le dije nada. Pero me quedé pensando, hola, ¿cómo de esto no se puede uno salir? A no ser que no esté bien metido, pues. Pero el tipo sí estaba bien metido. El tipo ha escrito como 5 o 6 libros, más o menos buenos. Pero no me explico cómo dijo que él se iba a retirar. Yo creo que aquí no hay retiro posible. Sí, y otra cosa es lo que algunos llaman la sensibilidad frente a ciertos problemas o la forma en que se percibe esas realidades y que necesitan de una u otra forma quedar escritas o registradas en un papel. Porque generalmente, Marco, la escritura coincide con poder ver allí cosas que posiblemente para otros no son tan visibles, Sí, o dar la posibilidad de una nueva realidad.
dirían algunos. Pues en tu caso, si también se presenta esa necesidad, por ejemplo, en lo que has escrito, en tus cuentos, en los testimonios, si está también presente esa invitación a ver o a mostrar cosas que de pronto no son tan evidentes. Sí, sí, sí. He tratado de hurgar en ese sentido. Tampoco me siento muy contento de lo que he hecho. De pronto hubiera podido ser más penetrante, más profundo, más, más detallista. Pero bueno, estamos en ese trabajo y mientras sigamos trabajando podemos seguir corrigiendo y mejorando. Y Marco, también me llama la atención en lo que tú planteas, la presencia de la política. De una u otra forma, lo político siempre está allí presente en cada uno de esos escritos, según lo que te logré, lo que logré captar de tu intervención. A Sí, veces, por parte de algunos autores, hay una apariencia de querer dejar de lado el tema político, pero lo político es necesario asumirlo, incluso de una u otra forma registrarlo también en eso que se escribe. Es que estamos en un tiempo en el que pareciera que asumir lo político o asumir una postura política en lo que se escribe estuviese algo desfasado, ¿no? sí, sí, yo sí verdaderamente me desvelo mucho por la política. Pues es que yo creo que la política es la actividad más importante hoy en día. Es que la política es la que nos manda, la que nos organiza la vida. Y si nos vamos a descuidar mucho, pues es la que nos va a esclavizar de pronto. Entonces, yo creo que ese tema no puede dejarse nunca de lado. Eh, por supuesto que hay que tratar de no ser muy dogmático, ni, ¿qué dijera yo? Ni llegar a creer pues que porque uno es de izquierda ya está en mejor posición o es más decente que un tipo de derecha. Hay gente que cree esas cosas, que hay gente de derecha que es malísima persona y hay otros que son unas personas muy valiosas. Mm, Entonces, no hay que sentirse superior a los adversarios. Y Marco, también en estos momentos de pandemia, de encierro, en los que todos parecieran estar el mundo girando hacia una nueva posibilidad o hacia una mayor restricción de libertades, ¿cómo influye eso también al momento de escribir? Digamos, esa necesaria un poco tranquilidad o ambiente para poder escribir, ¿cómo está afectando en estos momentos esa situación? ¿Cómo estás viviendo también esta situación tan especial? Sí. Hombre, ayer comentaba yo, hablando por teléfono con un amigo que pertenecía al grupo de Stanislao, que se llama Víctor Peña. ¿No lo has oído mencionar a Víctor Peña? Víctor Peña fue de los grupos de Stanislao también, en De Cali, Cali o de Medellín? en Cali. Sí, y me contaba Víctor, o hablábamos, que aunque en estos días le queda mucho tiempo a uno, aparentemente, realmente es muy difícil utilizar bien el tiempo. A mí me hace sentir, bueno, eh, como primero no estoy solo aquí en la casa, que generalmente a lo largo del año estoy solo. Entonces ya hay compañías, ya hay una persona que tiene una inquietud, una pregunta, alguna cosa, hay más interrupciones, ya la misma preocupación por saber si esto que estamos viviendo es prefabricado o es verdadero, porque yo no sé, a veces tengo la impresión de que de que nos han exagerado un poco el problema. Bueno, en fin, esas inquietudes, pues como te digo, no, a mí no me ayudan a aprovechar mejor el tiempo. Por eso le acepté a Alberto la invitación para corregir las conferencias de Kafka. Y
pues hombre, es 1 o 2 meses que me demoro en esto, aprendo algo y voy aplazando un poquito lo que voy a hacer. Pero, pero no sé, yo creo que muy conveniente para escribir no es, me parece a mí. No sé qué pensarán otros. Afortunadamente, pues ya tengo muchas cosas para hacer. Porque yo juego ajedrez en línea, como dicen. Tengo 3 libros para corregir. Tengo muchas cosas para hacer. Entonces, hasta al Facebook le gasto algún tiempo. A veces algunos familiares me han dicho, ¿qué tal que Estanislao Zuleta viviera todavía y te viera ahí en el Facebook? Y yo no sé qué diría, pero a mí me llama la atención. De pronto estaría participando de este tipo de eventos y de escenarios. Posiblemente estaría hoy acá con Sí, nosotros dialogando un rato. sí, porque ese Marco, hombre tenía una facilidad para hablar y totalmente. sí, Ya con el ánimo de ir concluyendo este espacio, que de mi parecer, pues yo me he sentido muy bien, ha sido muy interesante. Es la primera vez que tengo la oportunidad de escucharlo y de conocer en primera mano esos testimonios. Pero quisiera también preguntarle en el tema de corrección de esos textos de Stanislao Zuleta, ¿se avecina una próxima publicación sobre Kafka? pues en esas estamos. No sé qué tan próxima esté, porque, bueno, no sé si contar aquí al aire una cosa, pero la voy a Bueno, no, tranquilo. yo soy muy imprudente. Eh, Vamos muy adelantados en ese trabajo. Y Yolanda, la mujer de Stanislao, dijo que ella quería seguir con ese trabajo. Hace 30 años que enviudó y apenas ahora le dio por animarse por esos trabajos. No sé, es que ponete a pensar que muchas veces eso no depende de la voluntad. Es que yo me pongo a pensar qué tan importante es la voluntad en la vida. No sé qué tanto lo será. ¿Por qué traigo el cuento? Porque ella puede que quiera, pero en su calidad de viuda, quién sabe cuántas resistencias tendrá. Entonces eso le dificulta el trabajo, ¿o no? Sí, totalmente. Y la otra situación es que si nos ponemos a pensar en el tema de editar la obra de Stanislao, daría lugar para unos 30 o incluso 35 libros más, según las conferencias que están todavía inéditas. Pues en ese sentido diríamos Sí, que textos de Stanislao por editar, hay un montón, una infinitud, una cantidad bastante grande de textos que aún en Colombia no los conocemos. eso es así. Me contaba Alberto Valencia que Pepe Zuleta le regaló a la Universidad de Antioquia todos los audios de conferencias de Stanislao sobre psicoanálisis. ¿Sabes cuántos CDs salieron? 250 CDs. Uf, mucho. 200, 250 CDs de audio. No. Son muchos libros, yo no sé cuántos, pero eso es mucho. Ujú. No, incluso los mismos escritos de las conferencias sobre el capital todavía están inéditas. Y muchos, muchos textos todavía, unos textos sobre Kant, sobre Hegel, y comentarios a la fenomenología de espíritu sobre Heidegger. Todavía hay bastante, bastante material. Pues como dices tú, esperar si la voluntad les aguarda o les alcanza para seguir trabajando en esa obra. Sí, sí, Bueno, de esta manera y agradeciéndote entonces la participación, la asistencia, nos aproximamos entonces al final de este evento, agradeciéndote en primer lugar por tu asistencia y esperando próximamente la publicación de los nuevos libros. Marco, ojalá corras con buena suerte en el sentido de encontrar alguna persona interesada en la edición de esos textos.
Y entonces agradecemos también a los estudiantes de la asignatura Taller de Lenguaje, a la Universidad Industrial de Santander por permitirnos participar en este espacio. Y de igual manera los invitamos a que se mantengan conectados a este espacio de la Escuela de Derecho, que constantemente está también construyendo nuevos saberes, discusiones y conversatorios sobre diferentes temas. Estimado Marco, muchísimas gracias por tu asistencia y gracias por compartirnos todo lo que nos has compartido hoy. Muchas gracias. Bueno, Manuel, yo te doy muchas gracias también por haberme dado esta oportunidad. No, a ti, y ojalá sea también esta una ventana para dar a conocer tus libros en la universidad, que ojalá puedan también conocerlos y por qué no valorarlos e incluso incluirlos en la biblioteca de la Universidad Industrial de Santander. Bueno, de eso hablaremos en estos días. Eso